Muchas veces le han dicho a uno que la vida cristiana está exenta de conflicto. Pero cuando uno ve las primeras iglesias y los problemas que tuvieron, es como para uno decir, oh, ¿y todo eso pasó ahí en la iglesia? Wilfrido Payán me dijo, cuando le expresé mi deseo de predicar sobre los Corintios, principalmente primero a los Corintios, y me dijo, bueno, pues a ti te gustan los conflictos. Pero enseguida me defendí diciendo que lo que pasa es que está dolido porque quería predicar de primero a los Corintios. Pero ya él tiene bastante problema con Job, así que se enrede con Job, porque Job es más duro que este. Así es que Job habla de la parte fuerte del corazón del hombre. Y primero a los Corintios habla de la práctica de la fe cristiana. Así que es cierto que es un libro que tiene situaciones de conflictos que nos han mostrado muchas veces. Lo que los promueven solamente hablan de las partes negativas del libro de Primera a los Corintios. Pero yo quiero decirle que debemos reconocer que este es un libro que se nos habla de temas muy hermosos y especiales, como por ejemplo, dale para allá a la diapositiva y a la próxima también. Ahí está. En Primera a los Corintios tenemos el capítulo del amor, el más hermoso de la Biblia, y muchos dicen de la literatura universal, o sea, por el contenido del amor que presenta Primera a los Corintios 13. Pero en Primera a los Corintios está el capítulo 15, que habla de la resurrección, comenzando con la resurrección de Cristo y terminando con nuestra propia resurrección o la resurrección de los justos. Y por qué no decirlo, también Primera a los Corintios habla de la ofrenda para los santos. O sea, cómo ya a la iglesia se le enseñó a dar para Dios. Y aunque lo veamos negativo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, también tenemos que ver esto como positivo. La resolución de conflictos, como el problema de la inmoralidad, se trata en Primera a los Corintios capítulo 5 y 6. El problema del matrimonio, divorcio, lo que sea, Primera a los Corintios capítulo 7. El problema de los dones espirituales, Primera a los Corintios capítulo 12, 14, 11, 12, 14 o 12 más bien. Así que este libro tiene mucho que decirnos a la iglesia del siglo XXI. O sea, una iglesia del siglo I que tiene mucho que decirnos a la iglesia del siglo XXI. Pues su parecido es muy congruente, pudiéramos decir, con la realidad que se vivía en los Corintios, lo que se vive en el día de hoy. Oigan bien, el primer siglo, en cuanto a la inmoralidad, Corintio es una iglesia muy especial. Vamos a ver un poquito de la geografía y la historia, porque esto es una ciudad que existe, es una ciudad griega, que en aquellos tiempos, en ese tiempo cuando se escribe la carta ya se hablaba griego lógicamente, pero una ciudad romana en ese momento. Pero hoy en día todavía existe la ciudad de Corintio, un istmo hermosísimo. Un hermano mío fue a Corintio y me mandó una foto así del istmo de Corintio. Y yo dije, wow, yo no lo conozco, pero eso es maravilloso. Es una ciudad de origen griego y su cultura y religión son lógicamente helenísticas. Y ya le dije que era en estos tiempos por los romanos cuando se escribe la carta. Era una famosa ciudad conocida por ser cosmopolitan. Tenía tres culturas ligadas, los griegos, los romanos y los judíos. Porque muchos judíos, como había buen meneo, buen movimiento, había muchos judíos también ahí. Lo fueron y también buscaron judíos para el trabajo. Ubicada en la península de Corinto y lógicamente ubicada esa parte de abajo famosa en la península de Peloponeso, porque hay una batalla famosa que se llama la batalla de Peloponeso. Así que solamente se la menciono. Es una verdadera que se conoce como una acrópolis, porque
De la ciudad de Corintio, una ciudad sobre un macizo de 600 metros sobre el nivel del mar, se veían las luces de Atenas. Entonces, recuerden ustedes que la parte donde Corintio está sería la parte espartana. Vamos a decir, Esparta está en la parte baja y Atenas estaba en la parte de arriba. Recuerden ustedes que los atenienses eran los filósofos, los pensadores, los historiadores, pero los guerreros eran los espartanos. Pero bueno, cerca de ahí estaban ellos. Y era una fortaleza natural, aparte de tener una riqueza mercantil. O sea que estamos hablando de que había movimiento en esa ciudad. La flexibilidad moral hizo que hacerse o vivir como corintio era sinónimo de inmoralidad sexual. De manera que hay un verbo en griego que se llama corintianizar, que significa inmoralizar. Solamente, le voy a decir un ejemplo, era famosa por un templo que era dedicada a Afrodita, entre los griegos, diosa de la hermosura, o la diosa del amor, mejor dicho. Había 1000 sacerdotisas prostitutas que cada día bajaban a la ciudad del templo y se entregaban a los viajeros y visitantes gratuitamente. Ya ustedes se imaginan lo que había ahí. Era una cosa fuera de lo común. ¿Quién fundó la iglesia de Corintio? Porque entonces esa era la ciudad. Fue destruida también antes, pero por los romanos, y después fue reconstruida. Por eso no vamos a entrar en todos esos detalles, porque hoy un domingo no es un estudio bíblico, sino una prédica, pero tenemos que decir algo. Fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo fue quien fundó la iglesia de Corinto. Y luego de ir a Macedonia, que es la parte de arriba, baja a Atenas, que también está en la parte de arriba, cruza y llega a Corintio y se juntó con una pareja de esposos que, a manera de resumen, lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Aquila y Priscila estaban con él, trabajaban del mismo oficio de Pablo, hacer tiendas. Le dieron la oportunidad a Pablo de dedicarse por entero a la predicación cuando llegaron luego los compañeros de Pablo, en este caso. Vamos a ver en Hechos, Silas y Timoteo, que llegan luego. Hechos capítulo 18, le voy a hacer un resumen. Número 1, Pablo bajó de Atenas a Corintio. 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Capítulo 17 de Hechos se ve a Pablo en el Areópago, discutiendo sobre un altar al Dios no conocido, ustedes saben. Bueno, bajó de Atenas a Corintio. En segundo lugar, se reúnen en la predicación recién venidos de Italia, aproximadamente, como se sabe, que fue Claudio que deportó, el emperador Claudio. Deportaron a muchos cristianos, entre ellos Aquila y Priscila, y aproximadamente eso fue en el año 49, por eso se sabe que esta carta se escribió en los 50 y algo, por ahí. Eso lo se ve en el capítulo 18, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y ahí había movimiento, porque había muchos viajeros. Ahí se había que vender, esos eran los hoteles de la época. No todo el mundo podía pagar un hotel. En tercer lugar, todos los sábados se reunía en la sinagoga de Corintio, porque había muchos judíos, para predicar, y fue rechazado y se fue a un vecino de la sinagoga que se llamaba Ticio Justo, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y en el versículo 7 dice, y saliendo de allí, de la sinagoga, porque no lo querían, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ticio Justo, ¿verdad? En cuarto lugar, cuando llega Silas y Timoteo, Pablo estaba dedicado por entero a la predicación, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese es el testimonio que hay que dar. En quinto lugar,
Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Estoy hablando de cómo fue que comenzó esa iglesia. Cómo comenzó y Pablo arrancó ahí. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con toda su familia y muchos de Corintios creyeron. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sexto, en Hechos 8:9 nos dice, y por medio de una visión durante la noche, es en la Biblia de las Américas, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow, Pablo, respaldado por el Señor, tira para adelante, Pablo, que yo estoy aquí. Y aquí hay mucho pueblo en esta ciudad. Qué bonita palabra la que el Señor le dijo a Pablo. En séptimo lugar, yo creo que no hay más en la diapositiva, pero yo le puedo decir más. Se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cualquiera diría, ese es un lugar muy corrupto, yo me voy de aquí. Pero Pablo se quedó ahí, el Señor lo mandó. En 8º lugar, llevan a Pablo al tribunal, porque se armó un revolú, se armó un problema. Y Galión, procónsul de Acaya, los echó a todos del tribunal, pues era una discusión, decía, eso son cosas de su religión, era entre judíos. Versículo 11, y se detuvo allí, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este me persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judío, conforme al derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Le dijo, esas son cosas religiosas entre ustedes. Esto no es para traerlo a un tribunal. Bueno, en 9º lugar, un dato relevante que el Sóstenes que se menciona en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, parece ser que era el mismo Sóstenes que aparece aquí en el capítulo 18, verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Bueno, ahí Pablo se detiene y sigue, tenía promesa y tuvo que salir. Así comienza esta iglesia. Una iglesia que comienza en una sinagoga. Pablo se le cierran la sinagoga, se va al lado de la sinagoga, contiguo a la sinagoga, comienza a predicar. Y el principal de la sinagoga es uno de los que se arrepiente. Y Ticio Justo también, que era parte. O sea que vemos que es una iglesia que nació en una situación difícil porque llevan a Pablo ante el tribunal, pero para eso le dijo Galión que eso no era de esperar. Por eso se dice que Lucas es el historiador por excelencia. Lucas da 2 detalles que te hacen decir cuándo se escribió más o menos y cuándo se fundó la iglesia. Primero te dijo que Pablo estaba cuando Claudio dio el decreto para que salieran de la ciudad de Roma, año 49 después de Cristo. Te da un segundo detalle que te da aquí, es que habla de un procónsul romano. ¿Y cuánto duraban los procónsules? Se sabía que entre 1 a 2 años. Entonces, más o menos, Galión duró hasta el 51, más o menos por ahí. Entonces ya se sabe la fecha de esta carta que Pablo escribe ya después. Entonces, la carta de 1 Corintios, escrita desde la ciudad de Éfeso, como dice 1 Corintios 16:8, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea que Pablo está en la ciudad de Éfeso escribiendo a los hermanos de Corinto. Y esa es la pura realidad. ¿Cuál es el mensaje de esta carta? ¿Cuál es el mensaje? Porque ustedes saben que hoy quiero introducirle 1 Corintios, pero no nos quedamos ahí en introducción. ¿Cuál es el mensaje de la carta de 1 Corintios? Lo primero es, como uno se da cuenta al estudiar la carta, la noticia de una familia, la familia de Cloé, le trajo a Pablo, versículo 11 del capítulo 1, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros contiendas. Contiendas no simples, divisiones. Quiere decir que a uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefa. Y uno que eran tal vez más espirituales decían, y yo de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y viene entonces interrogante. Y todo eso va a desarrollar la carta. Aparte también hay otra carta que recibió de los Corintios. Ustedes saben que hay una, ya cuando estudiamos segunda a los Corintios, yo le expliqué que según uno analiza todas las cartas de Corintios, hay 2 cartas que el Señor no quiso que estuvieran. O sea que hay 4 Corintios, 4 cartas, pero solamente se han preservado primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Y el Señor sabe por qué. Y muchos dicen que en segunda a los Corintios tal vez hay fragmentos de cuarta Corintios, o sea que hay algunas cosas como la ofrenda, que es muy extenso el tema como tal. Primero a los Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea que también recibió una carta y las cosas que oyó de la delegación vino de allá, de Corintios. Y todo empujó a Pablo a escribir esta carta. O sea que hay una motivación, ya ustedes saben, había problemas de inmoralidad, moralidad sexual. Había problemas en la familia, había problemas de división, había problemas en la cena del Señor. Tanto que era una comida que ellos hacían antes de la cena, como era le llamaban el ágape. Y hasta participar del pan y el vino se convirtió en un problema, porque entonces se veía bonito que uno llevaba un pollo, otro llevara esto, perfecto. El problema es que después que llevaba, le sacaliñaba, dicen en cibaeño, le sacaba en cara al otro que no daba y dice, yo tengo que comer, porque usted no puso nada. Y entonces se armó una carnalidad tremenda en esta iglesia. Así que lo más importante es que la familia de Cloé le informó sobre los bandos que se habían formado en Corintio, lo cual minaban la unidad de la iglesia, como se ve en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11, 12, 13 y 14 y 15. Y bueno, cuando leíamos el 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Hasta eso era un problema de discusión. ¿Y cómo tan temprano ya en las iglesias hay problemas? Bueno, esta iglesia tiene mucho que enseñarnos a las iglesias del siglo XXI. Porque uno diría, no, eso, oye, habiendo apóstoles y gente tan importante, esa gente iban ahí y decían, daban en la mesa ahí, callado todo el mundo aquí. No necesariamente, como se ve aquí, el tener muchos dones, como esta iglesia lo tenía, es garantía de una madurez espiritual. Así que vamos a el bosquejo de hoy, rápidamente, no lo puse, pero se lo voy a decir. ¿Qué nos proponemos hablar hoy? Vamos a hablar de la introducción. La introducción va del versículo 1 hasta el 9. Pero pudiéramos dividirla en 2 partes. La primera parte, los llamados aparte. Ahí está, del versículo 1 al 3. Algunos le llaman el saludo. Y entonces ya del 4 al 9 están entonces lo que los corintios habían recibido. Lo que Pablo da gracias por los dones que recibieron los corintios. Así que con eso vamos a conformar la prédica en el día de hoy. En primer lugar, la introducción de los llamados aparte. Pablo y los saludos. Dice Pablo, versículo 1, capítulo 1, de primera a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Una mejor traducción pudiera ser Pablo, apóstol por llamamiento o por llamado. Porque cuando uno lee en castellano de hoy esa frase, Pablo, llamado a ser, es como que tal vez lo llaman apóstol. No, apóstol por llamado, esa es la idea que hay ahí detrás del texto. Así que como todas las cartas, Pablo comienza con su encabezado cordial, con su saludo. Aunque como el saludo está dirigido a lo que han hecho de los partidos en la congregación, alguien diría, bueno, Pablo debió comenzar como en Gálatas, dando duro. No,
Él mantuvo su saludo habitual, reconoce quiénes son ellos. Y su saludo habitual está en el versículo 3. Si usted en una concordancia electrónica, porque antes teníamos era concordancia física, usted pone gracia y paz en el Nuevo Testamento, todas las cartas de Pablo, excepto la de los Gálatas. Y aún en Gálatas dice algo ahí, pero de la manera como lo dice. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, gracia porque representa el Evangelio, y paz porque realmente lo que el Evangelio nos trae también es eso, pero alguien lo ve más lejos. Pablo no rehúye a su trasfondo judío. Cuando dice gracia, estoy hablando de lo que Cristo ha hecho en mí. Y cuando hablo de la paz, digo que es lo que anhela todo judío. Todo judío cuando te saluda hoy en día te va a decir shalom. Shalom, ese es el saludo de ellos, porque es un saludo judío. Por eso, gracia es un saludo cristiano. Incluso las cartas de las iglesias, a veces cuando recibimos, siempre dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Casi nunca dicen paz. Yo no sé, las cartas modernas de las iglesias. Pero el apóstol Pablo, Pedro también lo hizo y Juan también lo hizo. Gracia y paz. Lógicamente tienen una mente judía. Y yo no sé si le hice la historia una vez sobre ese del saludo de Shalom. Yo llamo para comprar un libro sobre tradiciones judías. Le escribí por WhatsApp por correo electrónico a una librería en Israel para que me vendieran un libro sobre la Mishnah con un prólogo de uno de los judíos más famosos de todos los tiempos, que se llamaba y médico Moisés ben Maimónides. Se conoce por la oración de Maimónides, los médicos, etcétera, etcétera, que se parece mucho mejor que juramento hipocrático, por cierto. Pero bueno, y cuando yo tomo el teléfono, para no alargar la historia, yo me sorprendo porque me dicen Shalom. ¿Y quién de dónde me llaman? Me llamaron porque yo escribí que estaba interesado en ese libro. Y me dicen Shalom. Digo, salud. Dice, usted pidió un libro que se llama, usted sabe que el hebreo es al revés, usted tiene que leer de derecha para izquierda, entonces hay que comenzar al revés a leer, porque uno tira páginas no para la izquierda, sino para la derecha, para leerlo. Me mandaron el libro, pero a mí me sorpresa porque el libro costó $30, algo así, o 35. Hace ya unos añitos, tal vez estaba a la paz las cosas. Pero que ellos me llamaran y cuando se despidió me dijo Shalom. O sea, el judío habla de la paz, eso es lo que anhela. Lamentablemente, la gracia y la paz solo vienen por Jesucristo. Por eso Pablo, cuando comienza todas sus cartas, no tenemos tiempo para buscarle una por una, pero yo le digo, hagan ese ejercicio. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz sean con nosotros en este caso. Pablo sigue hablando a ellos. Así que no cambia sus saludos habituales y sigue hablándole de gracia y paz. Otra cosa importante que podemos apreciar de esta carta es la siguiente. Fíjense, si ustedes siguen leyendo el texto, dice Pablo llamado a ser apóstol, así dice, como yo le dije, otra versión, dice Pablo llamado a ser, bueno, no, esta es la versión que tenemos aquí, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, recuerden que mencionamos a Sóstenes como el principal de la sinagoga. Se nota aquí el sentido del texto cuando coloca la frase por la voluntad de Dios, antes que apóstol de Jesucristo. Miren aquí esta traducción en la Biblia Dios habla hoy. Dice una Biblia en paráfrasis, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Hay un juego de palabras que se muestra en los versículos. En el español tal vez no se ve tanto, pero en el idioma original de la Biblia sí. Cuando habla del apóstol como un embajador, porque la palabra apóstol significa yo soy Pablo, embajador de Jesucristo, que fue llamado. La palabra llamado es la misma palabra para santo, aunque ahí se utiliza otra palabra, pero se puede decir lo llamado afuera, porque la palabra santo lo que significa es lo llamado, en este caso para servir al Señor. O sea que yo puedo ver un contraste, y luego dice la frase llamado a ser Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, la iglesia de Dios que está en Corintia. Ahí está, a los santificados en Cristo Jesús. El que fue llamado para ser apóstol, es decir, como un embajador
un santo, porque es la palabra, entonces le va a escribir a los que han sido llamados también por Jesucristo. En este caso se llaman los santificados en Cristo Jesús. Y entonces hay un juego, dice, llamado a ser santo. Pero ¿qué es lo que significa santo en español? La palabra, por ejemplo, iglesia significa los llamados afuera. Y la palabra santo significa apartado para. Entonces ustedes se dan cuenta que hay un jueguito ahí que uno no lo nota tanto, pero se nota que aún el traductor quiere ponerlo, llamado a ser santo, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice Señor de ellos y nuestro. Santo, tenemos que aclararle a todos aquí, no se refiere a una persona. Fíjense que Pablo está definiendo lo que es un santo. Aquí no se está refiriendo a una persona que fue canonizada por alguna iglesia, que tiene una aureola. ¿Sabe lo que es una aureola? Los discos luminosos que le ponen a los cuadros. Y siempre, yo no sé por qué los cuadros tienen una desviacioncita como hacia los lados, así. Y entonces está la aureola. Eso no es lo que se está refiriendo aquí. Sino que se refiere a los que mediante la salvación en Cristo han sido apartados del pecado para su servicio. Apartados, llamados a ser santos, es la idea, para su servicio como tal. Así que, ¿quiénes son los santos? A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? No me diga usted que usted no es un santo si usted no ha llegado a Cristo. Y si usted tiene duda, entonces venga a Cristo. Porque todos los que invocan el nombre de Jesucristo son santos. Lo que pasa es que hemos llegado a pensar que ser santo significa sin pecado. La santidad es una enseñanza bíblica que tiene que ver muchas veces, en primer lugar, con nuestra posición, lo que yo recibí en Cristo. Yo he sido, Pablo lo dice al final de 1 Corintios, tal vez lo podemos ver, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque de él es que lo hemos recibido. Aquí hay otra cosa. Pablo le llama a los hermanos, a los santificados, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, le llama santos, a los que invocan el nombre del Señor. Llama la atención, porque entonces esta iglesia, cuando uno sigue leyendo, dice: no, espérate, ¿cómo? Y esta es una iglesia que son santos. Para todo estudiante de la Escritura, lo más importante aquí es el tema de la santidad de los corintios. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan. Pero es importante enfatizar que su santidad aquí no está en tela de juicio. Porque alguien diría: no, espérate, esta iglesia tenía desorden en la cena del Señor. Esta iglesia tenía inmoralidad en el orden sexual. Espérate, esta iglesia tenía problemas entre los esposos y cosas así. Espérate, esta iglesia tenía un desorden con los dones espirituales. Esta iglesia tenía un problema cuando la mujer también en la congregación. Y entonces esto trajo que Pablo escribe esta carta. Así que uno se pregunta cuando ve la iglesia de estos hermanos de Corintio. Yo puse así: los hermanos de Corintio. Porque mucha gente dice: ¿eran santos de verdad? ¿Eran hermanos de verdad? Y que si en realidad habían nacido de nuevo. Fíjense que cuando Pablo, y eso es lo que estamos viendo hoy en día, habla de la realidad de la salvación, quiere resaltar lo que uno recibe en Cristo. Ahora, en el fondo también él está haciendo un análisis para que todo creyente entonces se analice, porque teníamos que ser presentados irreprensibles ante el Señor Jesucristo. Y eso es lo que viene a desarrollar en los versículos ya del 4 al 9, porque los primeros 3 versículos son los versículos de la introducción, saludo a los hermanos, pero no deja de ser muy importante para todo el estudioso. De manera que aprendemos, en primer lugar, que muchas veces no tenemos claro el alcance de lo que significa la gracia de Dios ligado con la santidad de Dios. A veces, cuando uno dice:
Yo soy santo, quiere decir entonces que usted no peca. No. Lo que está diciendo es que usted reconoce sus pecados. Yo soy santo, quiere decir que no, nunca me voy a equivocar. No. Lo que está diciendo es que usted se da cuenta en qué ha fallado. La santidad nos dice lo que Dios demanda de sus hijos: apartarse del pecado. La gracia nos da la dirección de lo que hemos recibido como favor. La santidad de Dios es una posición de lo que Dios nos ha dado. Hemos sido apartados para Dios. Hemos recibido como un hecho jurídico. Dios me declara santo, justo, sabiduría, justificación, santificación, redención, comprado. Ahora, esto tiene su explicación, como se ve más adelante. Así es que la gracia nos da la dirección de lo que hemos recibido como favor. Nadie puede sentirse orgulloso de lo recibido, como dicen los versículos que leíamos ahorita, en 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte delante de Dios. En Cristo hemos recibido todo lo que le mencioné. Sé que algunos abusan, oigan lo que le voy a decir, de la gracia de Dios. Y yo no sé si es que no la entienden o porque tal vez nunca han gustado de la gracia de Dios. Eso ya yo no lo sé. Pero hay personas que dicen, no, pues yo soy cristiano y como yo soy cristiano, yo hago lo que me da la gana. Y como Dios es bueno y misericordioso, pues, y se juegan y se ponen incómodos con los hermanos porque esto es un asunto de madurez. No respetan porque el otro no hace lo que usted quiere, pues usted se pone bravito. No es así. Por eso Pablo dice en el versículo 4 que esa debe ser la característica de vida que fue mostrada, esa gracia en Cristo Jesús. Siempre doy gracia a mi Dios por vosotros. Y ahí entramos. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto nos da la característica de vida que debe ser mostrada, pero nos pone en el lugar donde tenemos que ponernos. Es como si te dijera, si tú eres un santo hoy en día, si tú eres el que ha disfrutado de la gracia de Dios, no es porque tú te lo mereces, no es porque tú eres lo máximo, sino como dice el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y de ahí para allá arranca el apóstol en Corintios. ¿Y qué dice? Bueno, ahí es que Pablo quiere manifestarle por qué debemos dar gracia. Y expresa con detalle los dones que ellos recibieron. Versículo 4, muchos ponen aquí que 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muchos ponen aquí que Pablo está poniendo las bases de lo que es ser creyente. Pablo está poniendo las bases de lo que significa ser un hombre que ha disfrutado y una mujer, una persona que ha disfrutado de la gracia de Dios. Y ahí comienza a decir, dice, doy gracia, versículo 4, y resulta otra vez asombroso y llamativo que lo primero que Pablo quiere hacernos ver de los hermanos de Corintios es lo que han recibido y que lo que han recibido se desprende únicamente de la gracia de Dios. Y define la gracia como un hecho consumado, pasado. Ustedes lo recibieron, es suya la gracia de Dios. Él pudo haber dicho, revísense desde el principio. Pero no, dijo primero eso. ¿Y qué recibieron ellos? Pablo conocía esa iglesia, la fundó. En primer lugar, versículo 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Yo lo resumí en que somos ricos en palabras y en conocimiento. Aunque el énfasis está en una realidad absoluta, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. La mejor manera que podemos expresarla es mediante el manejo de la palabra de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que somos ricos en palabras y también en todo conocimiento, es como una ampliación de lo que dice el versículo 5. En todo fuiste enriquecidos. Pero ¿cómo se manifiesta esa riqueza en palabra? ¿Y cómo se manifiesta esa riqueza en conocimiento? Por eso lo da el Señor. Y recuerden que el argumento que va hasta el final del capítulo 1 es como que Pablo comienza a decir lo que es el evangelio. Los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan milagro, poder, pero el evangelio es lo que es y es débil y no es la gran cosa, no, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, todo eso se va a desarrollar
del versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura, los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, y eso lo vamos a ver después. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces pone un lado y el otro, pero nosotros hemos sido ricos en palabras y conocimiento, aunque pecadores. Él nos provee de la riqueza de su palabra y su conocimiento, lo que no proviene, lo que proviene realmente de Él, de su fuente. Y yo me pongo a pensar, yo he conocido hombres de Dios y mujeres de Dios que académicamente usted le da 10,000 patadas. Wow, pero cómo manejan, cómo aman la palabra, cómo te citan la escritura, sí, y la viven. Y eso es mejor que todo. Uno de los hombres más eruditos de todos los tiempos, un inglés llamado John Owen, que fue contemporáneo de otro inglés llamado John Bunyan, pero que John Bunyan cayó preso casi una cuarta parte de su vida porque se le prohibió predicar la palabra porque él no era un ministro ordenado. Eso fue la razón por que cayó preso. Y decía John Owen de John Bunyan que daría toda su erudición por la forma como él manifiesta su fe hacia los demás. Y ya ustedes saben que escribió El progreso del peregrino, El progreso de la peregrina, más de 50 obras escribió, 51, 52 obras, escribió precisamente John Bunyan. Y El progreso del peregrino, muchos dicen que es más leído hoy en día que Shakespeare, porque es más sencillo. Y porque muchos cristianos entienden, aunque la mentalidad de Shakespeare también es una mentalidad que había imbuido en el puritanismo y tenía conocimiento bíblico. Pero ustedes saben que hay una trama muy cosa ahí. Pero no vamos a entrar en eso. En el versículo 6, confirmado en el testimonio de Cristo, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La idea es que ellos oyeron el testimonio acerca de Cristo, lo recibieron por fe, y Dios testificó que ellos habían sido verdaderamente salvados, dándole estos poderes milagrosos, como dice ahí. La idea es que esto se refiere al momento de la salvación. O sea, se le testificó, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, lo que ustedes oyeron en el momento cuando fueron salvos. Y más todavía, Pablo está diciendo todo lo que ellos han recibido y todo aquello que han venido a los pies de Cristo, tienen todos esos recursos a su alcance, no falta ningún don. Pero esto es algo particular, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a los dones que sobrenaturalmente Dios le impartió a los corintios, que independientemente de su madurez, fueron dados por Dios. Más adelante Pablo, y eso Pablo lo reconoce, y Pablo le va a dar pauta para el ejercicio de los dones espirituales. Y es que los dones se usan bajo dos realidades. Número 1, depende de la madurez de la persona, y número 2, depende del control que produce el Espíritu. Pero en este contexto Pablo está diciendo que Dios soberanamente se lo dio a ellos, independientemente de su madurez. Usted puede ser una gente bien dotada, tener un orador como Apolo, que aparece en el libro de los Hechos, y que Aquila y Priscila le dicen: el tipo tiene potencial, pero ven acá, tú te equivocaste, aquí, allí. Mejora esa parte, pero el tipo era un elocuente. Tenía verbo, como dice la gente hoy en día. Era un pico de oro, pero podía equivocarse en algunos argumentos. Y Aquila y Priscila lo llaman aparte y lo enseñan. Y es importante que se entienda eso. Una iglesia que tenga muchos dones no necesariamente significa que sea una iglesia que tenga madurez. Fíjense que Pablo no habla del control del Espíritu. Pablo solamente reconoce aquí que Dios le había dado a ellos muchos dones. En este caso, un niño puede tener dones que fueron soberanamente dados por Dios, y no importa la edad, pero tal vez no tiene la suficiente dependencia que produce el Espíritu. Y estos pueden ser ejercidos con orgullo y también con carnalidad. Imagínense, cuando uno comienza a predicar, a veces yo me pongo a pensar mi primera prédica. ¿Cómo yo me puse a predicar? Oigan bien, la primera vez que yo predico, había un público de casi 500 personas. En un cursillo bíblico, yo tenía 18 años de edad.
Y ahora me pongo a pensar, digo, pero eso fue una inmadurez de mi parte. Mi primera prédica fueron la fe, la esperanza y el amor. Temático, busqué todos esos versículos. Eso estaba bien. Pero entonces yo me puse a predicar sobre la piedra preciosa en Apocalipsis. ¿Qué sabía yo de piedra y de preciosa? Y hablar de esos muros de la Nueva Jerusalén en un 500 gente. Me dieron una oportunidad. Como que le dan así a los jóvenes, y a mí me pusieron. Y ahora yo me pongo a pensar y digo, la verdad que uno, sin saber nada de eso, se pone uno. Yo me acuerdo que para yo enseñar una piedra, yo llevo un libro que yo tenía de 7º grado, que tenía muchas piedras preciosas. Y yo me paré adelante porque no había PowerPoint ni nada de eso. Y le enseño, miren, estas son las piedras, amatista, crisólito, qué sé yo qué. Pero hoy en día, lo que saben de piedras, usted se pone a buscar y hay muchos colores desde dentro de una piedra que puede ser de un color y de otro. Y hoy en día se mide por el espectro que tiene esa roca. Porque cada roca, cada metal tiene un espectro, una onda. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero lo he leído. Y no es así que cualquier cosa usted le pone un nombre que le da la gana. El diamante tiene su especificación. La amatista tiene su especificación. La esmeralda tiene su especificación. Pero yo de comparón, muchachito, di que pensando que iba a... Lo único que le encontró bueno fue que le dije que mi nombre estaba en la Biblia. Porque decía, yo Juan vi la santa ciudad, con apellido y todo. Así es que eso fue lo único. Pregunta, ¿qué nos falta? ¿Qué le falta a los corintios? ¿Qué nos falta? Bueno, ¿qué le faltaba a ellos? Dice 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto, que Pablo habla de que sí nosotros tenemos que esperar al Señor Jesucristo. Le falta algo a todo creyente, esperar a Cristo. Ahora, esto es una cosa. ¿Cuál es el día de Jesucristo aquí que está hablando? Es una frase que se da aquí, pero que se pudiera ver en otros pasajes parecidas. Los estudiosos no se ponen de acuerdo si se refiere a por sus santos o la venida con sus santos, o ambas. Tanto el arrebatamiento como la gloriosa manifestación de Cristo son esperadas con deseo por el creyente, no importa la época o el tiempo. Debe diferenciarse este día, el día de Jesucristo, del Señor Jesucristo, del día del Señor, del cual él tiene que ver con el sentido escatológico, con la gran tribulación, con la segunda gloria de Cristo, el reino mesiánico, la derrota final de Satanás, el juicio final, la creación de los nuevos cielos, la creación de la nueva tierra. Ese es el día del Señor. Pero básicamente lo asocian escatológicamente con la gran tribulación. Pero aquí está hablando, literalmente dice lo siguiente, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? No dice el día del Señor, como dicen los profetas del Antiguo Testamento. El día de Jesucristo aparece en pasajes diferentes. Por ejemplo, en el 1 Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Un caso de inmoralidad, uno que estaba viviendo ahí con la mujer de su padre. O 2 Corintios 1:14, o Filipenses 1:6, Filipenses 1:10, Filipenses 2:16. El día de Cristo, del Señor Jesús, se relaciona enteramente con la recompensa y bendición de los santos. Por eso yo pienso que tiene que relacionarse más con la iglesia que con el pueblo de Israel. Y si se relaciona más con la iglesia que con el pueblo de Israel, entonces se relaciona más con el arrebatamiento, rapto, que con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia esperamos el rapto del Señor. Otro punto es que la salvación, y con esto concluyo, descansa totalmente en Dios, quien nos declara irreprensible basado en su fidelidad. Así terminan el capítulo 1, versículo 8, dice, el cual también os confirmará, y ya lo vimos, hasta el fin, para que sea irreprensible. La palabra irreprensible, que nadie le diga, usted ve, en la venida del Señor, dice que algunos serán avergonzados en su venida. Puede ser, llorarán en ese, porque eso va a ser así rápido. ¿Cómo será? Cuando se habla de la venida del Señor, es importante que se entienda que nosotros tenemos que pensar que tenemos que presentarnos limpiamente. Y
lo que dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La versión de la Biblia Reina Valera actualizada traduce los versículos 8 y 9. Miren cómo comienza, lo tengo ahí. Dice, además, me gusta esto porque dice, además, Él los confirmará hasta el fin para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me acuerdo yo lo que dice Judas, versículos 24 y 25. Ustedes recuerdan, es uno de los pasajes importantes para pensar en la salvación. Y el versículo 24 de Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único que puede hacer eso es Dios en nosotros. Y los corintios tenían que tener claro, y todos los creyentes de Pan de Vida tienen que tener claro eso. La salvación depende de Dios. Usted tiene que hacer todo lo posible, pero depende en definitiva de lo que Dios hace en su vida. Y la fidelidad depende. Y quien nos presenta en su presencia limpio, irreprensible, es nuestro Señor Jesucristo. Y está basado la salvación en lo que dice el versículo 9. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La fidelidad de Dios que ya hablamos la vez anterior. Dos realidades claras se ven en estos versículos. Primero, la venida del Señor provoca santidad y deseo de obedecer a Dios, no curiosidad como algunos atribuyen. Dios es quien confirma, dice, Él os confirmará hasta el fin. Esto me alienta, me conforta y me hace esperar en Él, pero me pongo en las manos de Él. No digo yo tiro la toalla. Tire la toalla, pero tírese para que sea que lo recoja. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios es donde descansa la salvación del creyente, no su propia iniciativa, no su propia fuerza. Por tanto, debemos vivir en una actitud de dependencia de Dios. La vida cristiana es una actitud de gracia. Quien nos llama a su comunión, quien nos llama a vivir para Él, como dice el versículo 9, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. Pero el anterior decía, Él los confirmará hasta el fin. ¿De qué depende la salvación? ¿De mí? ¿De lo que yo pienso? ¿De lo que yo hago? No, depende de Dios. En conclusión, número 1, la realidad de la vida cristiana queda claramente manifiesta de que totalmente depende de Dios, de la obra de Jesucristo. Aún en medio de una situación de cómo nuestra vida cristiana debe mostrar la santidad de Dios, descansa en la obra de la gracia de Dios. No se sienta que usted es fuerte, dependa de Dios. En segundo lugar, cuando un creyente como los de Cloé, con sincera verdad solicita ayuda en medio de una situación de división, deben ser escuchados y con la autoridad de la palabra deben ser enfrentados. Tercero, la salvación depende de lo que Cristo ha hecho. Descansa en que seremos presentados irreprensibles si en realidad hemos gustado, como dice el versículo, del testimonio de Cristo. Cuarto, nuestra salvación no es nuestra. Mire como dije, nuestra salvación no es nuestra. Descansa en Cristo por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Versículo 4. Y llévense para su casa este último versículo que se va a proyectar. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Descanse, no en su fidelidad, que va a ser floja, no en los maestros que usted quiere mucho, que también va a ser floja, no en su carácter, que también va a ser flojo, no en su postura mental, que también va a ser flojo, sino que tiene que descansar en la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Es su Señor? Si no es su Señor, entonces hay problema. Dios nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos han hablado. Una iglesia tan indisciplinada como Corintios. Tú, inspirado por tu Espíritu, le da a Pablo las palabras adecuadas para decirle quiénes son ellos en Cristo. Si verdaderamente han sido llamados por Cristo, van a ser llevados irreprensibles y van a ser presentados. Pero descansa no en la obra de ellos, sino en la fidelidad tuya, Señor. Así que gracias te damos en esta mañana. Recibe la gracia, Señor, que te la damos con sinceridad. Te la damos porque ninguno de los que está aquí, ni el predicador, ni los que están sentados, ni los que están escuchando en sus hogares, puede decir que puede vivir la vida cristiana simplemente porque tiene una carita linda o porque hizo algo por ti, sino por la obra de Cristo. Gracias en el nombre de Jesucristo.